Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Capítulo número 22 de nuestro Tradecast. 23. Perdón, 23. Ay, acabo de escribir en la tarjeta 22 y digo 23. Digo al revés. Buenas tardes con todos. Qué alegría poder estar por acá nuevamente. Estamos muy contentos. Esto ha tenido una gran acogida y como siempre nos digo, lo más importante aquí es poder educar sobre el trade marketing y todos los componentes que están alrededor. Sí. Hola Marcelito. Hola Estevita, bienvenido de vuelta acá a la capital. Gracias, ecuatoriana, de los ecuatorianos. Bueno, sí, es el capítulo número 23. Como siempre, ya saben, agradecemos todos sus comentarios y a la gente que sí nos sigue escribiendo y que se está suscribiendo. Pues ahora es un día que tenemos un invitado muy especial. Sí, bueno, siempre son especiales, pero esto de las redes sociales es maravilloso, ¿no? Maravilloso porque al final uno llega a conocerse con gente que tiene mucho valor, ¿no? Hoy tenemos como invitado Gustavo Cabrales. Bienvenido, Gustavo. Él es de Colombia, trabaja allá, bueno, es de allá, está allá, de hecho. Tiene muchísima experiencia en consumo masivo. Hoy actualmente, desde hace unos 3 años me parece, ya nos va a contar ya más al detalle, trabaja en Nutricol, que es una distribuidora de Nutresa, que es la empresa número 1 de Colombia, nada más y nada menos. Y le hemos invitado, a través de LinkedIn lo conocí, y le hemos invitado sobre todo para que nos hable de shopper marketing, de cómo vincular el trade marketing con el consumidor, ¿sí? Esa es la parte fundamental de eso. Así que, Gustavo, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación y los micrófonos son tuyos. Cuéntanos un poquito desde tu experiencia. Bueno, Esteban, Marcelo, un gusto poder estar en este espacio del podcast de ustedes. Es un tema súper apasionante, el trade, el shopper, porque alguna vez lo escribí en LinkedIn, hay mucha bibliografía de mercadeo o de marketing, cómo lanzar productos, procesos de innovación. Está el libro de Kotler, hay muchos libros de marketing en las librerías, pero el trade y el shopper no hay tanta bibliografía de eso, ¿no? Y creo que al final es un área súper importante para las marcas, para que realmente estas marcas se posicionen en el punto de venta. El marketing logra posicionar las marcas en la mente del consumidor y es lo que todos sabemos. Hablamos de posicionamiento, de segmentación, de targeting, la famosa PST, y ahí Kotler habla mucho de los planes de mercadeo, cómo eso se baja a las 4 Ps, y de eso hay mucho. Pero de trade, de shopper e incluso de category management hay muy poco de bibliografía. Por ahí está Brian Harris, que es el gurú de Catman, y hay uno que otro libro de estas áreas que son súper importantes. Entonces es súper apasionante este mundo del trade, y bueno, creo que en este podcast o en esta sesión vamos a hablar mucho de cómo se unen estas dos áreas, porque algunas veces están dentro del área de mercadeo, otras en comercial, y yo creo que aquí podemos un poco dar una luz de dónde debería estar esa área en función de la compañía. He tenido la oportunidad pues de trabajar en esas áreas en diferentes empresas, y el área de trade, de shopper, tiene diferentes funciones dentro de una empresa, y sobre todo depende mucho de si esa marca donde está el trade es líder del mercado o no, ¿sí? Si el líder de mercado debería estar en un área, por lo menos muy importante, que sea como un intermediario entre ventas y mercadeo. Pero si no es líder, ahí es donde empiezan a acomodarla en las áreas de mercadeo, en las áreas comerciales, ¿sí? Es que lo que tú dices, Gustavo, es súper importante, porque a veces tal cual no se sabe en dónde poner. Hay gente que... Aquí muy poco se maneja el tema de shopper, ¿no? Sobre todo las empresas grandes, las multinacionales, esas sí tienen como más aterrizado el tema, pero las empresas pequeñas y medianas y las familiares, que son el 70% o casi el 70%
de las empresas acá en el Ecuador no tienen tanto conocimiento, ni siquiera todavía tienen claro dónde va Trade. Peor el tema de Shopper. Claro, todo el mundo diría en marketing. Puede ser que sí, puede ser que no. Aquí estás tú como experto para decirnos si sí o si no. Bueno, entonces, ¿qué opino yo? El área, primero, el Shopper Marketing es un área, o es una disciplina, no es un área, es una disciplina, que se viene desarrollando fuertemente en el mundo anglosajón, es decir, en Europa y en Estados Unidos, alrededor del año 2000, en los 2000, ahí empezó todo el auge de Shopper Marketing. En Latinoamérica comenzó a desarrollarse por allá en el 2010, 2011, 2012, la disciplina de Shopper Marketing. Entonces, entremos en materia, qué es lo que yo creo que es Shopper Marketing, y empecemos a dividir esas palabras en dos, Shopper y Marketing. Shopper es finalmente la persona que hace el proceso de compra en el punto de venta físico o digital. Es la persona que decide en el momento de verdad que es el punto de venta la compra. Hay un ejemplo muy chévere que es el siguiente. En una categoría como bebés o mascotas, el que consume, vayámonos a bebés, los pañales, quien usa el pañal es el bebé. Claro, una cosa es el comprador, otra cosa es el consumidor. Es totalmente distinto. El consumidor, el que consume y el que usa, acá hablamos de usuario, es el bebé, y el que compra la marca, la categoría, es la mamá. Lo mismo, vamos a mascotas. Quien compra los productos de mascota es el tenedor de las mascotas, y el que lo usa, pues es la mascota. Entonces, finalmente ese es el comprador. El consumidor es quien está afuera del punto de venta, es quien por medio de diferentes touch points pues recibe unos impactos muy de ATL, que es arriba, above the line. Entonces por radio, por televisión, por digital, recibe los mensajes de la marca. Y ahí el consumidor está viendo cualquiera de estos touch points y se antoja de ir a comprar la marca. Entonces voy a hablar un poco del camino de compra. Eso es por fuera de la tienda. Entonces un consumidor va pensando en un set de marcas, un set de categorías, pero cuando llega a la tienda, llega el momento de verdad, y ahí es cuando empieza a recibir diferentes estímulos. Entonces, ahí es donde entra el trade. Ahí es donde se vincula el trade. Claro, ahí entra el shopper, modo shopper. Cuando entra a la tienda, entra modo shopper y no modo consumidor. Entonces en modo shopper, quien va a comprar, y ahí puede comprar cosas para la familia. Ahí vamos a hablar un poco de misiones de compra, pero sigamos con la historia del camino de la compra. Él entra a esa tienda, modo ya shopper, y empieza a recibir estímulos dentro de la tienda. Y esos estímulos, ¿cuáles son? Son los estímulos que Trade usa para hacer que la compra sea efectiva. Entonces recibe estímulo desde una promoción, desde un material publicitario, de una impulsadora. Ahí el trade es fundamental porque hay una serie de procesos dentro del punto de venta para que yo reciba o el comprador reciba el estímulo. Entonces puede ser que esos estímulos ayuden a que la compra que él pensaba hacer sea esa o sea otra. Entonces, por ejemplo, yo veo en la televisión, me antojé de una golosina, ¿sí? Entonces yo quiero ir a comprar una golosina a uno de mis amigos porque cumple años, y yo llegué al punto de venta pensando en una marca. Por ejemplo, voy a hablar de una marca acá colombiana. Ok, voy a pensar en comprar Jet, que es una marca de golosinas, porque estaba a un buen precio. Pero llego al punto de venta y recibo diferentes estímulos. Hay descuentos en Ferrero, hay descuentos en Nestlé, hay descuentos en las golosinas de Nutresa, que son muchas marcas, y hay impulso de una innovación de una marca propia de ese punto de venta. Digamos que estoy en un hard discount. Entonces, al recibir esos estímulos, ya lo que yo pensaba comprar cuando era consumidor cambió en el punto de venta, y me voy hacia la Jet número 1, que la llamamos así porque tiene un precio muy asequible de 1,000 pesos, y las otras golosinas están en 1,300, 1,500, 1,400, 2,000, y me fui por
ese precio que hay ahí en el punto de venta, y es un descuento. Ahí jugó Trade un papel importante. Entonces, fíjense que cuando las compañías empiezan a hablar igual al consumidor, al comprador, obviamente hay un error garrafal. Los mensajes son distintos para el consumidor y para el comprador. Entonces ahí es muy importante el tema de la comunicación en punto de venta. Ahora, lo que tú decías que dónde estar, bueno, pues sigamos con el tema de shopper. Eso para mí es un comprador, es quien decide la compra en el punto de venta. ¿Y qué es marketing? Pero o sea, perdón, Gustavo, no sé si siempre, ¿no? Ahí hay, digamos, un tema a discutir, porque si la mamá está con, tienes un producto para el niño, si la mamá está con el niño quiere... Ahí viene, entonces vamos a entrar acá, en este punto. Hay una cosa muy importante, hay un tema súper importante que yo lo refuerzo mucho con mi equipo cuando estaba en el área de trade, que son las misiones de compra. Exacto. Las misiones de compra, ¿qué es una misión? Una misión es el por qué yo voy a hacer algo. Las empresas tienen misión, visión, mega. La misión de compra es yo porque voy a ir a comprar cierta categoría a cierto punto de venta. Entonces, por ejemplo, está la misión de compra de abastecimiento, que es la misión de compra donde el shopper compra una gran cantidad de productos para abastecer su hogar, ¿sí? Son compras grandes. Esa compra una semana, 15 días, un mes. En Colombia esa compra es mensual, y usualmente esa misión de compra se va a las grandes superficies, a los cash and carry, en los hipermercados, en los supermercados, donde el surtido es muy grande, ¿sí? Donde hay mucha variedad de productos. Entonces la misión de compra de abastecimiento es la compra grande del hogar. Hay una segunda misión de compra, que es la recompra, que es cuando algún producto de la misión de compra de abastecimiento se acabó, pues yo lo recompro. Por ejemplo, se acabó el papel higiénico, se acabó el arroz, pero sigue habiendo lo otro, entonces voy y recompro esas 2 o 3 marcas o categorías. Entonces no necesariamente yo me voy a un hipermercado o a un cash and carry, sino que me voy a una tienda más pequeña. Puedo comprarla en un supermercado, o puedo comprarla en una tienda express, o un hard discount, porque son compras mucho más pequeñas. Entonces va abastecimiento, recompra. Y hay una tercera, son 4, hay una tercera, son muchas, pero las 4 son más importantes de las que les voy a decir. Hay una compra por impulso. Esas compras por impulso suceden cuando la compra no es planeada. Usualmente las compras grandes son planeadas, que uno va con una lista, pero la compra por impulso es cuando tú llegas al punto de venta y no pensabas comprar eso. Entonces, el por qué existen los display o los muebles en diferentes puntos de contacto es precisamente para generar una compra por impulso. Oiga, yo no pensé en comprar una gaseosa, una Coca-Cola, o una Pepsi o un Ferrero, y lo vi en un mueble y me antojé y lo compré. Sobre todo las golosinas son más por impulso. Yo no pensaba. Y muchas veces esas compras por impulso ocurren con los niños. La mamá va con el niño se antoja, la mamá no llevaba, no pensaba comprar eso, o esa categoría, y se compró por impulso. Entonces van 3, y la última es una compra por ocasión especial. ¿Cuál es la compra por ocasión especial? Por ejemplo, yo no soy consumidor de vinos, de cervezas y de licor, pero voy a una fiesta, entonces tengo que irme a un punto de venta y comprar un licor o una cerveza o lo que sea. Entonces es una compra ocasional. Entonces es súper importante entender las misiones de compra para poder predecir de cierta manera qué va a comprar el shopper en ese punto de venta. Hay estudios que permiten identificar las misiones de compra de la categoría donde tú estás y la misión de compra de tu marca donde está obviamente la categoría, y eso se debe linkear con los retail environments. Es decir, usualmente las misiones de compra grandes, como les dije, van en los cash and carry o en los grandes supermercados. Las misiones de compra de recompra pueden ocurrir, como tú lo dijiste, en los hard discount, en los supermercados o incluso en las tiendas de barrio, las tradicionales. La misión de compra por impulso puede ocurrir en diferentes retail environments, y la misión de compra ocasional puede ocurrir en canales de venta especializados. Entonces,
Es súper importante. Eso es importante entender, ¿no es cierto? Justo lo que conversábamos antes de empezar el podcast. Eso es importante entender. ¿Por qué? Porque en Colombia, el dato que yo tengo es que estas misiones de compra, o más bien dicho, el colombiano compra en 7 lugares diferentes en el mes. Sí. Aquí en el Ecuador, 8, en 8 lugares diferentes. Entonces, ahí lo que tú dices, no hay lealtad a las marcas. Claro, es que más allá ni siquiera de las marcas, no hay lealtad al canal. Empezando por el canal, no hay lealtad por el canal. No voy a comprar al mismo lugar siempre. Depende de lo que yo necesito. Si quiero hacer la compra grande, voy a hacer el ejemplo de Colombia. Porque estuve ahí la semana pasada. 2 semanas. Ajá. Y recorrí los supermercados y es maravilloso porque tienen súper bien definido. Jumbo está, el Éxito está para las compras grandes. Tienes Oxxo, que es la tienda de conveniencia a la que vas por una cosa que estoy con ganas de unas papas fritas, me voy a comprar allá y compras allá con un juguito, una gaseosa, o nosotros acá les llamamos cola, ustedes le dicen gaseosa. ¿Me entiendes? Está súper bien definido. Eso aquí no pasa. Los canales, todo el mundo, o más bien dicho, la propuesta de los supermercados es la misma prácticamente para todo el mundo. Ahora, con la entrada de Tutti, que es el hard discount de acá que tú debes conocer, ahora empezaron un poquito a moverse las frutas y se han separado. Ya están cambiando esos hábitos, si quieres llamarle así, no sé cómo llamarle, de hacer lo mismo para todos. No todo el mundo compra lo mismo en todos lados. Entonces, eso es súper importante que nos detalles, Gustavo. Claro, lo que tú dices es cierto. Mira, hay una palabra súper importante que la utilizaba Philip Kotler en sus libros y se llama segmentación. Entonces es súper importante que, así como se segmenta el consumidor, claramente se segmentan los canales y se segmentan al shopper, ¿sí? Mi propuesta de valor de la marca o de la categoría no puede ser igual para todos, porque ahí cometo un error. Los mensajes no pueden ser igual para todos. Entonces se deben segmentar los canales. ¿Cómo? Por eso existe una segmentación del canal moderno, que son todas las grandes superficies. Hablemos a nivel global. Está Walmart, son puntos de venta de más de 500, 700 metros cuadrados hasta 3.000 y 4.000, más de 25 cajas registradoras, ¿sí? Donde la experiencia de compra es súper placentera, y ese es como el canal moderno. Ahora, el canal moderno también tiene unos hard discounts y tiene unos tiendas de conveniencia, que es 7-Eleven en el mundo, y aquí importante Oxxo en Latinoamérica. Pero por otro lado está como que el canal tradicional, que es otro segmento del mercado, donde están los mini mercados, los superetes, las tiendas de barrio. Entonces hay diferentes segmentos. Ahora, cada subcanal no debe tener el mismo surtido y no debe tener el mismo posicionamiento. Entonces, por ejemplo, acá ni el mismo precio. Ni el mismo precio. Por ejemplo, acá, ¿dónde deben ir los snacks? Y dónde deben ir, por ejemplo, las gaseosas y las cervezas, en las tiendas de conveniencia, porque esa misión de compra de ese surtido, de esas categorías, es una compra por antojo muchas veces, y no es una compra planeada. Entonces ese tipo de surtido va en ese tipo de subcanal. Ahora, ¿dónde debe ir, por ejemplo, todo lo de abarrotes, pastas, enlatados, carnes frías? Claramente no es tan viable colocarlo en una tienda de conveniencia, porque es tienda de paso, sino más bien eso debe ir en otro subcanal, que son las grandes cadenas, donde van los cash and carry, donde van los hipermercados, los supermercados. Entonces todo arranca desde la segmentación del canal, y a su vez, como yo segmento el canal, segmento el surtido, y a su vez, como yo segmento el surtido del canal, segmento el shopper. Entonces hay 7 tipos de shopper, más o menos. Están los shoppers que son súper racionales y que comparan precios, comparan etiquetas, comparan todo ese tema de la góndola. Está el shopper que es muy innovador, es decir, ese shopper que va a las góndolas a examinar qué innovaciones hay de su marca preferida
y compara también las innovaciones entre categorías. Está el chopper que es súper apresurado en el tiempo y no tiene mucho, son esos choppers que son súper ocupados, ejecutivos, entonces van a lo que van y no empiezan a hacer una navegación por la tienda. Está el chopper que es cazador de promociones, que solo va a la tienda cuando tiene una separata y sabe exactamente qué promoción va a haber en su categoría. Y hombre, se me escapan 2 o 3 choppers más, pero el mensaje aquí va es que debemos segmentar el chopper, porque con base en esa segmentación yo como marca lanzo mis mensajes de comunicación, de surtido, de promoción. Entonces la segmentación es el rey para mí, como la información es el rey hoy en día con el tema de la información vale oro. Para mí la segmentación es fundamental, yo no puedo hacer todo para todo el mundo. Esteban es diferente a Marcelo, es diferente a mí. Aquí somos 3 choppers distintos. A Esteban le puede gustar comprar productos indulgentes, pero a Marcelo de pronto le gustan más los productos orgánicos y con una carga nutricional muy buena y con bajas calorías. Yo puedo ser un chopper que se enfoca más en el precio y en la promoción. Entonces trato de ir a un hard discount porque, por ejemplo, ahorita estoy desempleado, entonces no tengo plata, entonces no puedo comprar esos productos premium, sino que más bien soy un chopper de precio. Entonces los choppers, así como los consumidores que se segmentan de manera demográfica, se puede segmentar los consumidores de muchas maneras, sociodemográficamente, entonces estilos de vida, edades, género. El chopper igual, el chopper tiene diferentes variables. Entonces básicamente las que les acabo de mencionar son a grandes rasgos como se debería segmentar un chopper, porque no todos los choppers somos iguales y ese es un error. Entonces ahí, respondiendo a tu comentario, pero yo te hago una pregunta. La segmentación, sí. Yo te hago una pregunta. Yo creo que sí, pero de todas maneras tú eres el experto y quiero corroborar eso. Yo puedo ser un diferente shopper en función a la necesidad que tengo en ese momento, ¿o no? Dime otra la pregunta, ¿soy qué? Yo puedo ser un diferente tipo de shopper según la necesidad que tenga en ese momento. Sí, ¿no es cierto? Sí, porque hay un libro muy chévere, es un libro que se llama Shopper Marketing el de Retail Factory. Él es una persona experta en shopper en Latinoamérica y él y otros libros, pero me acuerdo mucho de él, que habla de los need states del shopper y habla un poco del shopper understanding, y es un tema psicológico y hay unos estudios de psicología del shopper que, si yo lo hago análogo a la consumer behavior, de comportamiento del consumidor, también hay comportamiento del shopper, y hay unos estudios súper interesantes que dicen precisamente que el shopper puede tener diferentes fases en el punto de venta de acuerdo a la categoría, ¿sí? Entonces en una categoría puede ser un shopper de precio, en otra categoría puede ser un shopper más leal y busca la innovación. Entonces puede tener diferentes stage en el mismo punto de venta, sí, porque en diferentes góndolas, pero en el mismo punto de venta. Entonces la respuesta es sí, pero dentro de un marco conceptual y teórico para lanzar un plan de shopper marketing, sí es indiscutiblemente conocer la segmentación de esos canales y la segmentación del shopper para poder entender un poco cómo debe ir el surtido, cómo debe ir la promoción, qué mensajes. Finalmente lo del shopper es súper importante porque a él le van a llegar todas las 5 P's, que es lo que hablamos en Kellogg's con Joan Montolio, no sé si lo conozcan, ahí aprendimos mucho con él de eso. Claro, sí. Que finalmente el shopper está... Y de hecho va a estar en el podcast en unos días. Sí, él también es muy conocedor, y el shopper está expuesto, el shopper en el punto de venta está expuesto a las 5 P's, está expuesto al surtido, a la promoción, al placement, al POP. Entonces ese es el estímulo que recibe el shopper en el punto de venta. Entonces, dependiendo de eso, él se va moviendo en sus categorías y va tomando las decisiones según todas estas variables que hablamos, de las misiones de compra, de los estímulos. Pero al final sí es importante, desde el área de trade o de mercadeo donde se quiera lanzar, entender al shopper y conocerlo. Entonces esos estudios, yo no he hecho estudios de shopper, a mí me llegaban y yo los analizaba, pero ese estudio de shopper puede ser cualitativo y cuantitativo, ¿sí?
por medio de encuestas, y ahí intervienen las agencias de investigación, que seguramente ahí Juan Caro es experto en eso, para conocer el mindset del shopper, y yo conociendo al shopper, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus hábitos de compra, cada cuánto va al canal, a qué horas, cuál es su share el basket analysis, cuál es su pocket share. Todas esas variables del shopper en punto de venta, que vuelvo y digo, pueden ser encuestas en el shopper en el punto de venta, o pueden ser estudios de la factura, porque ahorita con inteligencia artificial se puede conocer la factura, todos los montos, las frecuencias. Entonces, a partir de ese análisis del shopper, que ese es el que compra, pero debe ser el shopper allá en el punto de venta, no declarado, porque declarado es puede ser, a mí me gusta más lo que no es declarado, me parece más interesante lo que pasa realmente. No, esa parte no me quedó clara tampoco. Declarado es cuando te hacen una encuesta a ti en otro lugar y te dicen, bueno, Marcelo, Esteban, ¿cuáles son las categorías más compradas en los últimos 15 días? Esta. Ok, de estas categorías, ¿cuál fue planeada y cuál fue comprada por impulso? Entonces va muy a la memoria. En cambio, cuando tú coges a un shopper después de hacer la compra en la góndola y le haces inmediatamente, ahí es donde tú empiezas a entender cuál es el árbol de decisión de compra de ese shopper en esa góndola, ¿sí? Los árboles de decisiones es otra herramienta súper poderosa. El árbol de decisión te permite identificar como marca cuáles son las variables que juegan en la compra del shopper: precio, promoción, plaza, canal, subcanal. Entonces ahí es cuando tú empiezas a generar todo el árbol de decisión de la categoría, empiezas a crear los planogramas y empiezas a ejecutar la marca en el punto de venta. Entonces, entender ese árbol de decisiones por medio de una encuesta cuantitativa, ojalá sea después de la compra, porque el shopper tiene claro cómo fue su compra. Entonces, ahí esas áreas que conocen pueden ser áreas de inteligencia de negocios, de BI, pero son muchos datos, hay que hacer muchas correlaciones, y a partir de ahí es donde se analiza el shopper realmente. Ese es el entendimiento del shopper. Ahora después viene otra área que se encarga de hacer toda la parte de comunicación, de shopper marketing, que puede ser de mercadeo o de trade, pero la parte hard, la parte dura del shopper se debe analizar, creo yo, por medio de inteligencia artificial, entendiendo las facturas de compra, o factura de compra es quien compró, es que ahí está la información, o por medio de encuestas, que es un poco más costoso, a ese shopper que hizo la compra en el punto de venta. Ahí tú empiezas a entender tu shopper. O comprar información, ¿no? Claro. Entonces, finalmente ya está vista, ya está analizada, ya está masticada. Hay que comprar, sí, puede costar, pero vale la pena. Vale, claro, porque ahí, mire, aquí pueden haber muchos gurús y empiezan a hablar de shopper marketing. Hombre, pero al final es entender al shopper, sus hábitos de compra, y a partir de esos hábitos de compra, cuáles son las acciones que voy a hacer yo como marca en el punto de venta a nivel de las 5 P's: planometría, promociones, exhibiciones, surtido, precio, ¿sí? Pero yo sí debo entender los hábitos de compra de mi shopper. Entonces debo segmentar a mi shopper, entender cuál es del 100% de shoppers a cuánto les voy yo a atacar, y ahí me enfoco en ese proceso. Pero eso es shopper marketing, es entender al shopper y luego lanzar las estrategias de mercadeo en el punto de venta para posicionar mi marca para que rote más rápido que mi competencia, esté mejor exhibida, tenga mejor promoción, tenga mi calendario comercial. Yo, para sentarme con la cadena Walmart, por ejemplo, supongamos, para que todos conozcamos Walmart, pues yo tengo que ir a esas reuniones de plan de negocio, conociendo a mi shopper, conociendo cuál es la estacionalidad de mi marca en el Walmart, conociendo cómo están los Walmarts a nivel, si estuvimos en Estados Unidos, cómo funciona el Walmart en la Florida, en otro estado. Pero la información del shopper es fundamental, hay que llegar con esa información, porque a partir de ahí se desarrolla el plan comercial, dónde va mi separata, dónde va mi promoción, y ahí, todas esas cosas. Justo en esta parte que tú estás ahorita, ya le estás vinculando la parte de trade. Claro. Porque el trade sin shopper es un error garrafal. Trade
hacer trade sin conocer al shopper es como lanzar marcas sin entender al consumidor. Es inconcluso. Sí. Hay un hueco. Es inconcluso, ¿por qué? Porque justamente con lo que tú dices, imagínate que tienes cada momento de consumo, cada necesidad que tengas, te vas a un lugar diferente. Como proveedor de productos, tu estrategia de trade no puede ser la misma. Porque mi forma de comprar en el punto de venta es absolutamente diferente dependiendo cuál vaya. Claro. Por lo tanto, mi necesidad es la que necesito en ese momento, que sea abastecida, y el trade tiene que ir hacia esa necesidad basado en mi forma de comprar en ese punto de venta. Entonces, acá estamos en un modelo todavía de que el trade marketing se divide en canales, para el tradicional, para tienda de barrio, uno para el tradicional, tienda de barrio, digamos, otro para el mayorista, otro para el canal moderno, que son supermercados, y nada más, básicamente. Todavía no hay esa profundidad de trabajo en trade. Entonces ahí vinculemos al trade para qué hacer en el punto de venta en esos casos, cuando yo soy el mismo, pero me voy a Jumbo, o me voy a Oxxo, o me voy a ¿cómo se llama? A Éxito, o me voy a Olímpica, que son supermercados, todos son supermercados, o me voy a D1, todos son supermercados, pero todos son de diferentes, que van de diferentes momentos de consumo, o de compra, más bien dicho, perdón, no de consumo, sino compra. De compra, ajá. Son momentos de compra, ahí me equivoqué, disculpe. Entonces, ahí cuéntanos un poquito. Bueno, ahí... ¿Qué? En Colombia, igual, como tú lo acabas de mencionar, hay trade para el canal moderno, que es donde está el Éxito, está, como lo dijiste, Olímpica, D1, Oxxo, y hay un trade para el canal tradicional, que son todas las tiendas de barrio, porque son dos trade marketing distintos. ¿Por qué son distintos? ¿Cuál es la palanca que más se mueve en Latinoamérica a nivel de trade? Pues todo el tema promocional, ¿sí? Por ejemplo, a las tiendas de barrio funciona mucho la promoción que va hacia el tendero en cuestión de volumen, ¿sí? Por ejemplo, compre 26 y paga 22, o pague 26, lleve paga 26, lleve 30. Ese tipo de combos funciona muy bien al tendero. El famoso docena de 13. Son combos de volumen, correcto. Pero si tú te vas y finalmente, ¿qué hace el tendero con esos combos? Pues dárselo al shopper del canal tradicional, que esos shoppers pueden ser dueños de restaurantes, pueden ser dueños de bares, o incluso puede ser un consumidor final. Pero la promoción, la mecánica promocional es muy distinta en una gran superficie. Entonces allá nos encontramos el famoso 2x1, o pague 1, lleve 2. Entonces toda esa mecánica promocional es bien distinta. Ahora, las promociones, que para mí es una palanca súper importante, tienen diferentes objetivos por canal. Entonces hay una promoción que sirve para penetrar el mercado, hay otras promociones que sirven para que hagan una prueba del producto, una degustación, hay una promoción que sirve para mover el volumen de compra, hay una promoción que sirve para mover el gasto total del shopper. Entonces son 4 o 5 indicadores que se deben medir según el objetivo de la promoción. Entonces, qué importante lo que estás diciendo, Gustavo, y chévere que hayas entrado en eso, porque aquí básicamente la promoción es para vender más. No, ahí mira, las promociones tienen 3-4 objetivos. Primero, si yo voy a lanzar un producto nuevo al mercado, yo necesito penetrar ese producto. Entonces muchas veces lo que hacemos es, yo ese producto nuevo lo amarro con un producto que ya es muy conocido en el mercado. Entonces lanzo la promoción diciendo, oiga, cómpreme el producto que ya está muy maduro y te regalo este producto. Entonces ahí el shopper comienza a conocer el producto. Ese es un objetivo de penetrar el mercado. Otro objetivo de promoción para penetrar el mercado es por medio de las degustaciones. Yo te voy a probar mi producto, lo pruebas,
y ahí el chopper decide si lo compra o no según la parte organoléptica. Hay otra promoción que es la frecuencia. Frecuencia de compra. Hombre, yo quiero que mi marca sea comprada muchas veces. Entonces, por ejemplo, ahí entra las promociones a final de diciembre. ¿Han visto las promociones que lanza Coca-Cola? Que son coleccionables. Claro, básicamente lo que está haciendo Coca-Cola es que me compre más gaseosa en un mes de diciembre coleccionando el osito, el carrito, y son como 5 o 7 coleccionables y las marcas manejan eso. Entonces ahí yo estoy aumentando la frecuencia de compra, ya no me compran una gaseosa sino varias por esa promoción gancho que tiene y el objetivo de frecuencia de compra. Y el tercer objetivo es el gasto por acto, el volumen, que son las famosas pague una lleve 2 o pague 12 lleve 13. Ahí lo que estoy haciendo es que el chopper pues gasta más, prefiero comprarme una gran cantidad con ese descuento a comprarme 1 o 2 unidades. Entonces esas promociones son por volumen. El trade marketing, cuando no analiza eso, cuando no conoce el canal, cuando no conoce el chopper, comete un error al lanzar promociones porque si un 2x1 y no tiene ni idea del por qué lo lanzó. No, revise la marca en qué estado está, si necesita penetrar, si necesita frecuencia de compra, si necesita volumen. Y después de entender eso, lanza la mecánica promocional, que para mí es la palanca, pues la palanca más importante del trade en cualquier canal, en cualquier compañía en Latinoamérica, ¿sí? Porque el chopper de Latinoamérica se basa mucho en promociones. ¿Por qué se basa mucho en promociones? Porque hay unos hard discount, que son tiendas que democratizaron el consumo de marcas premium, de categorías premium. Por ejemplo, en Colombia no se consumía tanto los embutidos, los vinos, las cervezas, y ahorita democratizaron esas categorías que antes eran muy alejadas, muy lejanas. Pues hoy en día las marcas que ya están establecidas en el mercado pues hacen muchas promociones para lograr competir con el hard discount en precio. Entonces, si no se conoce hacia dónde va la marca y cuál es el objetivo y cuál es el indicador que quiero mover, así de esa manera pues se va a equivocar el trade en la mecánica promocional. Sí, total, y también hay que entender que no todos los productos pueden tener las mismas promociones. O sea, tú no puedes esperar que el consumidor se llene de producto o tenga un inventario alto en productos que tienen muy corta vida útil. Entonces hay gente, veces que dices, pon 2x1, 3x2 o docena de 13, pero a los 3 días se le acabó todo eso. O sea, no se le acabó, sino se le dañó. Exacto. Entonces yo siempre digo y siempre les digo a todos mis oyentes, estrategia es lo más importante que tienes que tener para el manejo del producto en consumo masivo y en general en todos en general en todos los negocios. Sin estrategia no funciona, sin conocer a tu consumidor no funciona, sin saber qué compra, cómo compra, cuándo compra, dónde compra, qué horas compra, para qué, por qué. Eso hace que tu producto sea mucho más necesitado en función a lo que tú estás buscando. Claro, y si tú no conoces eso, entonces imagínate la confusión que vas a tener al bajar esa información a tu equipo de ventas. Si tú a tu equipo de ventas no le das una comunicación asertiva del por qué la promoción, el para qué, cuánto es el descuento, cuál es la rentabilidad que va a obtener el consumidor final o el shopper en esa promoción, si eso no está claro en la fuerza de ventas, quienes son los que van a ejecutar esa promoción, en el punto de venta pues va a haber una confusión enorme, porque si no está claro el por qué lanzo la promoción, entonces mi fuerza de ventas, que ese es otro capítulo, cómo lograr motivar a mi fuerza de ventas, cómo lograr liderarlo para que esa promoción sea bien entendida, porque finalmente ¿quién es el que vende la promoción? Nuestros vendedores. ¿Sí? Sí. Tú de trade lanzas toda la estrategia, pero quien vende la promoción al canal es la fuerza comercial. Y si no está claro ese objetivo, pues la fuerza comercial no te va a entender el por qué y el para qué. Y la promoción va a ser confusa y no vas a tener el aprovechamiento que necesitas de la promoción. Y si no tienes un buen aprovechamiento en la promoción, pues no vas a vender esa promoción y por ende no vas a tener el sell-out que requieres. Entonces todo es una cadena. Y desde... Sí. Gustavo, yo tengo una pregunta. O sea, en este caso, con toda esta información que es súper enriquecedora
bienes de promociones, para bienes de las ventas, etcétera, etcétera. Digamos que tú tienes, como tú decías, aquí en el Ecuador son 8 lugares donde uno compra. Normalmente va y compra, ¿no es cierto? Eso significa que tu producto también debería estar en todos esos lugares para uno de esos, ¿o no? Pero depende, entonces viene la otra P, la segunda P, que es la P de portafolio. Yo no puedo tener el mismo gramaje de mi producto en todos los retail environments, en los canales. Entonces volvemos al tema del surtido. Los gramajes pequeños van en las tiendas de conveniencia porque la misión de compra es de impulso. Y en tiendas de barrio. Y tiendas de barrio. Los gramajes grandes van en las grandes superficies porque la misión de compra ahí es de abastecimiento. Entonces se espera que el shopper consiga gramajes grandes en el éxito, en el costo, en macro. Se espera que el shopper vea gramajes pequeños por su desembolso en las tiendas de conveniencia porque él no va a ir a mercar. Volvemos al tema de misiones de compra. Entonces la marca sí puede estar en los 8 puntos, pero los gramajes sí tienen que ser distintos, las promociones deben ser distintas y por ende el material publicitario es distinto. Finalmente las P's del trade deben ser distintas por retail environment o por su canal, ¿sí me entiendes? Porque puede ser un mismo shopper pero con necesidades distintas en los 8 puntos de venta. Por eso el surtido, la promoción, la exhibición debe ser distinta en precio. Esos precios, claramente. ¿Sí? Es que sí, porque es que tiene que haber una diferenciación en ese sentido. Claro, por eso los gramajes, no es lo mismo comprar algo que pese 500 gramos a 10 gramos. ¿Sabes? Entonces las presentaciones son distintas, el embalaje es distinto, la misión de compra es distinta, la experiencia de compra es distinta, el desembolso es distinto, pero es una misma marca. Exacto. Por ende, el trade tiene que ser distinto, según el canal, según tu misión de compra. Claro, y hay trade que se especializa en esas grandes superficies porque conoce muy bien cómo son las negociaciones, conoce muy bien cómo son las exhibiciones adicionales, conoce muy bien el cargue de esa exhibición adicional, conoce muy bien a su shopper. Y el trade del canal tradicional es un trade más guerrero, más enfocado en precio, más enfocado en un material publicitario pequeño, de diferentes cargues, se enfoca más en el plan de incentivos al tendero, se enfoca más en plan de fidelización a ese tendero y a la fuerza de ventas, pero el trade del canal moderno se enfoca mucho más en business plan, presentaciones más corporativas a su interlocutor de la cadena. Entonces son trades distintos, con perfiles creo yo que también distintos y con conocimientos distintos. El trade de las grandes cadenas debe conocer muy bien de Catman, debe conocer de shopper marketing, sobre todo de Catman, es súper importante porque es cómo va la planometría, el árbol de decisión de la categoría, cuántos puntos de contacto voy a tener en ese punto de venta. En cambio el trade del canal tradicional debe conocer, como les digo, más de plan de incentivos, del tendero, debe ser más de calle. Es un trade distinto y con competencias distintas. Buenísimo, Gustavo, estamos llegando ya. Para mí ha sido una clase completa. Estamos llegando al final. Siempre pasa rapidísimo, lamentablemente, y esto está tan interesante porque lo que decía en un principio, no es vincular el trade con el shopper marketing, que es lograr que el consumidor finalmente, o más bien dicho, el proveedor, haga el trabajo correcto en el canal correcto para la gente correcta. Ojo, hay una frase que se usa mucho, que el exceso de análisis genera parálisis. Sin embargo, hay que tener indicadores claves pues para entender si tu marca a nivel de trade, mercadeo, shopper, comercial está funcionando. Entonces vamos a dar unos set de indicadores súper interesantes. El primero, a nivel de marca, súper importante que la marca conozca cuál es el brand equity, que la marca conozca cuál es su penetración en el canal, que conozca la frecuencia de compra y el volumen de compra. Eso lo habla muy bien Kantar y Nielsen, y yo sé que Juan Caro conoce también mucho el tema. Entonces, indicadores de marca, indicadores de trade y de Catman. Podemos hablar de la participación de la marca en el lineal, que es el share of shelf, la participación de cuántas referencias tiene tu marca en el mundo de marcas que hay en el lineal, eso se llama share of assortment. Esos son dos. Entonces esos dos indicadores súper importantes porque deben ir indexados al market share,
¿Qué quiere decir? Si mi marca tiene una participación del 50%, yo esperaría que mi marca tuviera un share of shelf del 49 o el 45%. Si mi marca tiene una participación del 40% del mercado, yo esperaría que al menos el 40% de las referencias de la góndola o el 30% sean de mi marca. Entonces es súper importante indexar el SOA y el SOS al SOM, que es el Share of Market. A nivel de trade, el tercer indicador súper importante es que conozca al menos cuál es el sellout. El sellout es la rotación en volumen, en unidades, y también el velocity. ¿Qué tan rápido? Sí, en dólares. ¿Qué tan rápido rota la marca en la góndola? Indicadores del área comercial, súper importante: la distribución numérica, la distribución ponderada, el sell-in, que es la colocación de la marca en el canal. Una cosa es sell-in y otra cosa es sell-out. Sell-out es a cliente final, sell-in al canal. Entonces, volumen, numérica, ponderada a nivel comercial, y sí, indicadores de temas de ventas de los vendedores. Entonces, cumplimientos presupuestales, salarios y compensaciones para el equipo de ventas, planes de incentivos, que son otros indicadores para entender un poco cómo va la fuerza de ventas. Son transversales al negocio. Transversales, sí, de compensación. Entonces, digamos que exactamente son para esto. Claro, cada área, mercadeo, trade y comercial, debe tener sus indicadores claves para poder monitorear cómo va tu marca en los diferentes canales. Actualmente en Nutricol manejamos 17 indicadores. Entonces son muchos indicadores de go-to-market, indicadores logísticos, indicadores comerciales, indicadores de trade, indicadores de shopper. Un indicador de shopper, porque el podcast de shopper, pues el pocket share es súper importante. ¿Cuánto yo me estoy gastando en la marca, en esa factura, versus el total de la factura? Share of pocket es eso. Share of pocket es súper importante para el shopper. Y también el aprovechamiento. ¿Qué quiere decir este tema de aprovechamiento del shopper? Si entran 100 shoppers a una tienda, de esos 100 shoppers, ¿cuántos entran a la góndola y cuántos terminan comprando? Es como el embudo del shopper, ¿sí? De 100 entraron a la tienda, 50 entraron a la góndola y 10 compraron tu categoría y 1 compró tu marca. Entonces esos datos te sirven un poco para entender cuál es el aprovechamiento de tu marca en ese shopper, ¿sí? Y es súper interesante porque ahí entiendes tú, oiga, de 100 shoppers compró 1, mi marca. Hay otros que dicen, de 100 shoppers, 50 entraron a la góndola, 20 entraron a la categoría y 10 te compraron tu marca. Entonces es un aprovechamiento del 10%, a comparación del primer ejemplo, que es un aprovechamiento del 1%. Ese indicador es súper interesante también entenderlo para saber cuál es el aprovechamiento. Es impresionante la profundidad a la que puedes llegar, ¿no? Sí, es realmente impresionante. Tiene 17 KPIs y seguro te puedes ampliar mucho más. Sí, hay KPIs, todo lo que quieras. El punto es que a mí lo que me viene a la mente es cuando todos los que ustedes son distribuidores, y eso es más canal tradicional. De todas maneras hay KPIs en todos los canales, un montón. Pero en el canal tradicional aquí el distribuidor básicamente mide venta, cartera, algo, y la rentabilidad. No miden nada más. Yo miro ejecución en punto de venta, el volumen, la decisión numérica, la rotación, la utilidad bruta, la utilidad neta, la utilidad operacional, el aprovechamiento de las ofertas, impacto de promociones y todo esto también. El aprovechamiento de ofertas yo lanzo 10.000 ofertas. Distribución ponderada, distribución numérica. Claro, entonces yo trabajo mucho con IA, con inteligencia artificial. Trabajo mucho. Es que yo mi background es de ingeniero. Entonces claramente pues mezclo mucho metodología y números al negocio. Sí, soy como un apasionado del tema de números, análisis, indicadores, y shopper, trade, todas esas cosas. Yo soy igual, me encanta. Chévere, Gustavo, ahora sí nos toca. Sí, oye, más que todo, muchas gracias porque me has quitado toda una duda enorme. Pero es que he estado tan callado porque he estado atendiendo al 100%
te agradezco muchísimo. Estoy seguro que aquí todavía en el Ecuador quizás muy pocas empresas estén utilizando lo que Gustavo ya está implementando desde hace varios tiempo. No sé, ¿quieres preguntar algo más? No, finalmente agradecerte nuevamente, ya te agradecí hace un rato, pero creo que era importante tener claro estos últimos puntos. Agradecerte, Gustavo, por estar con nosotros, por darnos esta luz sobre el tema de Shopper, que es tan importante y tan necesario para las empresas, tanto como decía en un principio, como para proveedores, como para canal, sí, que entiendan eso y saber que en algún momento contaremos contigo para, en cambio, el canal tradicional. Hablamos mucho ahorita del canal moderno, pero el canal tradicional también tienes mucha experiencia, entonces esperamos poder invitarte a una siguiente ocasión para poder hablar al detalle del canal tradicional. Que es otro mundo. Otro mundo completamente diferente. Así que, tus últimas palabras, Gustavo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, no, Esteban, primero agradecerles y Marcelo por el espacio, súper interesante. Yo creo, y fui docente de cátedra de universidades, creo que uno de mis propósitos es democratizar el conocimiento del trade, de Shopper, de Catman y todo el consumo masivo en todas las personas que quieran saber de eso. Háblese de gerente de pymes, háblese de personas que estén estudiando en universidades. Creo que estos espacios súper interesantes, y de hecho hace 24 horas hice un post en LinkedIn, tengo más de 40 likes, diciendo uno de mis propósitos es como ese. Me encanta enseñar, me encanta transmitir conocimiento. Yo no soy ningún gurú, ningún experto, pero sí hay mucho en redes, gurús hablando de cosas que de pronto no son tan ciertas, y yo lo que les prometo es, pues tengo una experiencia de 20 años trabajando en muchas compañías. Hoy en día fundé mi empresa, una empresa pues muy exitosa, con una empresa muy grande como la es Nutresa. Entonces hay un conocimiento muy grande y soy muy técnico y me gusta mucho el detalle, y me encanta como transmitir ese conocimiento, vuelvo y lo digo, a empresas, a mis vendedores, con los que trabajan conmigo. Es impactar a las personas por medio del conocimiento. Entonces sí me gustan mucho estos espacios, lo esperé con mucha gratitud, y bueno, espero que a los oyentes les haya quedado un poco más claro cuál es la función del trade, del shopper, cómo juega la marca, el mercadeo, la parte comercial, y yo sé que nos faltaron muchas cosas más, porque es una hora de go-to-market, fuerza de ventas, liderazgo, capacitaciones, bueno, todo ese tema comercial que es súper importante también. Y bueno, nada, es un placer y estamos a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias, Gustavo, por tu tiempo. Agradecemos a toda esa gente que nos está siguiendo, suscribiéndose, y lo más seguro es que vamos a tener un montón de preguntas. Estoy segurísimo de eso en este capítulo. Bueno, sin más, nos tenemos que despedir y agradecerles muchísimo. Sí, gracias a todos por vernos, y no se olviden, el próximo capítulo, 7:30, lunes 7:30 de la noche. Síganos en redes, en Spotify, en YouTube, ahí nos podrán encontrar. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Gustavo, Marcelito. Gracias. Hasta la próxima semana.